Bueno, un cordial saludo tanto para Heidi, Viviana, como para Juan David. Bueno, algo general pues para ambos, un comentario. La idea es que por favor traten al máximo de publicar los trabajos en la fecha de preentrega, no después. ¿Listo? Porque después de esa fecha, igual hay un tiempo eh, que me puedo tomar, ¿cierto? Pues para hacer las observaciones y a ustedes se les empieza a cortar el tiempo con respecto a la fecha final de entrega. ¿Listo? Tengan presente, como les comentaba en el encuentro del pacto pedagógico, que tanto las entregas tarde de preentrega como la entrega final se tienen en cuenta dentro de la nota. Entonces, la idea es que por favor traten al máximo de entregar a tiempo. ¿Listo? En las dos fechas, tanto preentrega como entrega final. Y tener paciencia en el momento dado si se entrega después de la fecha de preentrega para recibir las observaciones. ¿Listo? Bien, entonces vamos con Heidi. Eh, Me parece que el título con respecto a la elección tipográfica no es prudente. No estamos hablando de una película pues de terror, aun cuando parezca, ¿cierto? Por lo complicado del tema. No, es una infografía que al fin y al cabo tengan presente, podría estar en un periódico, ¿cierto? Podría salir en un medio televisivo y básicamente es eso, es una infografía, es una pieza gráfica, entonces no sería para nada acertado utilizar esa tipografía como se está mostrando allí. ¿Listo? Por color tampoco me parece indicado, teniendo en cuenta la temática o característica particular que es como si existiera allí un desangre, pues me parece que definitivamente ni lo uno ni lo otro. ¿Listo? Ayuda a que eso sea un buen título. Ni la tipografía ni el color. Si fuese otra tipografía, ¿listo? Es posible que se pudiese trabajar en ese color. De todos modos, teniendo en cuenta el manejo de fondo, eh, habría que revisar, con respecto a color, habría que revisar si no se pierde. ¿Listo? Esa nueva elección tipográfica. Recurrir de pronto a otro color o a un manejo de sombra, en fin. ¿Listo? Pero la idea es que se mejore mucho en ese aspecto. Mm, el texto que vemos aquí en la parte inferior al título, podríamos decir que es una tipografía aceptable. ¿Listo? De todos modos, la temática amerita, ¿cierto? Una tipografía no tan descomplicada, yo diría que un poco más formal, ¿cierto? Eh, Hay que revisar con respecto a los textos que no tengan problemas de lecturabilidad, como aquí, aumento, ¿cierto? De nivel del mar, tiene problemas con respecto a esos elementos que se cruzan por encima. Lo mismo está pasando aquí y de alguna manera aquí también sucede por la última letra. Es decir, que no hay buena lecturabilidad de los textos. Eh, Efectos, por aquí todo aislado, pareciera ser que se hace referencia a estos tres, ¿listo? Pero pareciera ser eh, una infografía, tiene que ser un poco más elaborada, definitivamente. Aquí se trata de una iconografía muy de forma irregular, por aquí también recortada, en fin, y luego aquí aparece una foto cuadrada, entonces no se sabe si son realmente fotos o digamos fotos vectoriales o iconos lo que se está utilizando porque no hay uniformidad en el manejo de esas imágenes. Eh,
siento que realmente falta información en la infografía. Decíamos que el propósito de una infografía es resumir, ¿cierto? En unos cuantos elementos iconográficos, textuales, de ilustración, un tema complejo, una noticia compleja. Y aquí pues básicamente podríamos más bien escribir un texto que diga calentamiento global, el gran cambio, efectos y listo los tres efectos y ya estuvo. Realmente no ameritaría una infografía eh, teniendo en cuenta la información que hay aquí contenida. De hecho, se sienten demasiados vacíos en el diseño. Diría o que el formato es gigantesco o que definitivamente tanto el formato como la cantidad de información que hay allí pues no es considerable y por eso se sienten vacíos enormes. Eh, Creería que es necesario darle un sentido a esos efectos que, reitero, no pueden ser simplemente tres, o si es que son solamente esos tres, entonces, ¿qué otros elementos informativos se pueden agregar a la infografía como para que realmente valga la pena hacer una infografía sobre este tema? Eh, Habría que revisar todo ello. No veo algo aquí que decíamos debe existir una fuente, ¿cierto? Y la dirección URL, por ejemplo, eh, o si es un libro, o en fin, lo que sea, pero referenciar de dónde viene esta información, porque esta información no la redactaste tú, ¿listo? Esa información se toma y luego se hace la infografía. En la parte izquierda no hay suficiente aire con respecto a este texto, en fin, creo que hay bastantes cosas por revisar. Creo que definitivamente la infografía debe tomar un giro bastante grande. Bien, vamos con Juan David. Eh, bueno, aquí ya hay un volumen de información mucho más considerable. Sin embargo, caemos en lo mismo que comentaba anteriormente. Si bien se puede hablar de este goteo, pues, de ese aparente sudor, pues, desvanecimiento de las letras. Lo interesante aquí es que no se está manejando con un color, pues, así exagerado. Creo que es bien manejado hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque realmente el color naranja debería ser calentamiento. ¿Listo? Y luego global si se quiere en otro tono, en otro color. ¿Listo? Aquí realmente el amarillo, que tiene menos vibración que el naranja, ¿cierto? Mm, Hablaría de que el calentamiento es más tenue, el naranja lo exagera un poco más. Entonces hay dos cosas. O simplemente calentamiento global es un solo color, por ejemplo, todo amarillo, ¿cierto? Si es que se hiciese, por ejemplo, solamente en naranja, de pronto empezaría a perderse un poquito, habría que revisarlo, se podría llegar a trabajar una sombra, en fin. Pero realmente yo aquí no veo el sentido, Juan David, de utilizar dos colores diferentes. No hay ortografía, ¿listo? Hay que revisar siempre la ortografía. Eh, si reviso los otros textos, en términos generales, como estos sí son copiados y pegados, pues al parecer no veo ninguno, pero este que sí lo digitaste tú, entonces pues tiene problemas ortográficos. Me parece que el fondo es adecuado, pues puede funcionar bastante bien. Mm,
Creo que cuando se relaciona con código de color, como acá, listo, sobre ese mapa mundi, en medio de que se pueda llegar a entender que estos puntos amarillos hacen referencia a esto, ¿cierto? Lo ideal sería de pronto trabajar algún tipo de numeración, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que este es 1, los blancos, entonces aquí 1, 1, 1, 1, no sé si adentro o por fuera, habría que revisar. ¿Listo? De tal manera que uno pueda llegar a relacionar el color de este rectángulo y estos punticos, ¿cierto? Geográficos. Hay que revisar cómo podría ser más evidente esa relación. ¿Listo? No dejar a la posibilidad de que el lector, ¿cierto?, trate de interpretar qué son esos puntos. No, eso debe ser una información clara. Ah, si este es un 1 y aquí dice 1, vamos en este blanco, es porque esos puntos hacen referencia a eso. Es más, podríamos colocar una convención. Entonces, yo voy a suponer que estén así como estás y como lo estás planteando, y aquí yo diga blanco, ¿cierto? Amarillo, aunque creo que sería más directo hacerlo de esta forma, ¿no? Dentro de la forma o aquí afuera 1, ¿cierto? Y aquí señalar unos, el rojo es 2, ¿cierto? Entonces aquí aparecería 2, 2, en fin. Y pueden existir fácilmente otras soluciones. Bien, como por ejemplo que los puntos fueran un poco más pequeños simplemente y yo saco líneas, ¿cierto?, que llevan hacia el blanco y señalo de esa manera. Realmente hay diferentes formas de resolverlo. Yo trabajaría un poco mejor estos textos que están aquí. ¿Qué es? Listo, entonces dice el calentamiento global, pero no es aconsejable que escribas este texto así y cuando uno termina acá, pretender que se lea aquí. ¿Listo? Porque por orden de lectura no funciona de esa manera. Excepto que yo corra este texto para arriba, abajo, ¿qué es? Y aquí encuentre el texto, ¿cierto? Que inmediatamente me explica qué es el calentamiento global. En medio de que igual aquí va a quedar complejo dejar este texto, porque no va a quedar aire o respiros por los lados. ¿Listo? Entonces habría que revisar muy bien cuál es el manejo que le podrías dar a esto. Yo me atrevería a decir incluso que esto de efectos y ese termómetro gigante podrían bajar de tamaño. ¿Listo? Todo esto con la ilustración se corren, o con el mapa mundi, se corren, y el que es podríamos dejarlo horizontal y el texto debajo. ¿Listo? Pero si tú igual ves que puedes arreglar o proponer otra solución aún dejando el texto así, hay que revisar entonces cómo es el orden de lectura. Si aquí termina qué es, el texto tendría que estar aquí. O si es que este va acá abajo, el texto tendría que estar acá. Y dejar espacio entre mapamundi y texto, entre texto y borde del formato. Estos elementos sí que están complicados. Es una tipografía súper pequeñita, prácticamente que hay que leerla con lupa. La idea sería subirle por lo menos 2 puntos más. Listo, a esta tipografía de texto corrido. Esta es más pequeña, esta como que vuelve a ser un poquito más grande. No, todas deberían ser iguales. Títulos de un mismo tamaño cuando cambien de color. ¿Listo? Pero de un mismo tamaño. Y esos títulos igual también perdidos. Deberían tener por lo menos unos 2 puntos más. 3 puntos.
y luego este texto con un par de puntos más. ¿Listo? Digo que este podría ser con 3 y este con 2 más para que exista un poco más de diferencia entre ambos textos. Entre ambos debe existir un manejo de jerarquía. Aquí está someramente marcada la jerarquía, hay que marcarla mejor y permitir que esos textos definitivamente se lean mejor. ¿Listo? Reitero, los títulos de un mismo tamaño, aun cuando cambien de color, los textos corridos, esos textos también del mismo tamaño y no con interlineados diferentes y cosas rarísimas que están pasando allí. Deben existir aires de diseño. Aquí por la izquierda del texto corrido al borde no hay espacio, por la derecha prácticamente tampoco, y lo mismo está sucediendo en los demás. Tienen que haber aires con respecto a todas las formas de la composición. Entonces, por ejemplo, decía anteriormente, debe existir un aire entre este texto y el mapamundi, entre este texto y el borde, entre texto y texto. Aquí, por ejemplo, hay un aire interesante. Decíamos que esto se puede cambiar de tamaño, pues eso se prestará para que todo se corra, para que aumentes tamaños, en fin. Pero si estamos dentro de una forma con este texto, debe haber aire por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, y los mismos espacios que se determinen son los mismos espacios que se deben trabajar en las demás formas. ¿Listo? O sea que hay bastante por corregir. Aquí hablaríamos de fuentes, porque aquí esto ni idea de qué es. ¿Listo? Ni idea qué es lo que se está referenciando acá. Y además queda aquí abajo una M, no se entiende por qué no está arriba. ¿Listo? Es un texto azul, que no se entiende por qué azul, si no existe en ninguna parte tipografía pues de ese estilo. Entonces es un color que aparece allí rarísimo. Los, los sitios web nunca se relacionan con el protocolo, o sea, el HTTPS nunca se coloca simplemente www y lo que sigue. Listo, como se hizo incluso aquí arriba. En fin, nunca se hacen en mayúsculas, todo es en minúsculas. Entonces creería que hay bastantes cosas por revisar. Bien, entonces quedo al pendiente de sus entregas finales y seguimos en contacto.